Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Yo soy Gabriela Yepes y me encuentro en la cafetería de especialidad Il Barista, en donde te sirven lo mejor del café. Tienen que venir. Está ubicado en la avenida Amazonas y República, en los bajos del edificio de las cámaras. Antes de empezar, también quiero agradecer a nuestros auspiciantes que nos permiten estar cada mañana junto a ustedes. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, y por supuesto gracias a la Cooperativa Andalucía y su tarjeta de débito que nos permite pagar todos los consumos de la posta aquí en Il Barista. Ahora sí, amigos, pasemos a las noticias en caliente. En caliente, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, anunció que el Ecuador podrá tener una nueva refinería. Dicen que 8 empresas ya están interesadas en invertir en construirla, que les costaría alrededor de 6.500 millones de dólares, pero que el Ecuador no pondría ni un centavo, pues entraría en un proceso de licitación. Ahora, habría que ver cuánta plata nos quedamos nosotros y cuánta plata se lleva esta empresa. En caliente también tenemos que a pocos días de que se defina nuestro nuevo fiscal general del Estado, 2 candidatos de los 5 están reclamando porque no están nada contentos con la calificación que les puso el Consejo de Participación. Dicen que si es necesario irán a instancias nacionales e internacionales. Por el momento, quien está a la cabeza de los 5 mejores puntuados es la directora de la UAFE, Diana Salazar, quien ya se va configurando como la nueva fiscal. En caliente también tenemos una noticia de ayer en la noche. El CNE finalmente decidió cómo contabilizará los votos nulos para el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos dicen que cada ciudadano equivale a un voto fraccionado en 7. Y justamente analizaremos hoy este método que nos tiene tan confundidos y también hablaremos con el analista político y además observador electoral internacional, Javier Meilán, quien nos ayudará a ver el comportamiento electoral que hemos tenido los ecuatorianos con un 68% de indecisión. Ahora sí, amigos, acompáñennos a la entrevista. Gracias, amigos, por quedarse a la entrevista. Como les comenté, hoy tenemos al observador electoral internacional, Javier Meilán. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Muy bien, me gustaría analizar este comportamiento electoral que tenemos los ecuatorianos y sobre todo tú como una visión externa que nos ayudes a analizarlo un poco. Y para contextualizar, bien, Javier, tú llegaste al país, ¿cuáles son las funciones que vas a desempeñar para este proceso electoral? Bueno, yo vengo en calidad de observador electoral, como tú has dicho. Voy a estar un par de días en la capital asistiendo a una formación con otros colegas venidos de otros países de todo el mundo. Y el viernes por la mañana me desplazaré a Ushuaia, a Cuenca, y haré las actividades de observación. Allá tendremos unas entrevistas el día antes de las elecciones y el día de las elecciones haremos una ruta por distintos centros de votación para ver cómo están. Bien, Javier, pero específicamente nosotros oímos hablar en las noticias, en el CNE, que ya tenemos observadores internacionales. Pero ¿cómo se configuraría esta observación? ¿Ustedes van a estar presentes el día de la votación o van a estar viendo que todas las juntas estén en orden? ¿Cómo sería? Sí, bueno, nosotros empezamos, digamos, las actividades de observación desde un día antes. Visitamos a actores políticos relevantes, candidatos, hacemos también una exploración de la ruta que vamos a hacer el día siguiente y el día de la elección pues vamos visitando en esa ruta que ya hemos estudiado previamente varios centros de votación y vemos cómo transcurren las votaciones, si se respeta el derecho de voto, si nadie con derecho a votar se queda sin votar, y rellenamos unos formularios con los que al final de la jornada y durante el día siguiente elaboramos un informe que presentamos al Consejo Nacional Electoral. Me gustaría saber qué irregularidades tú has encontrado, porque has estado en otros procesos electorales en otro país. ¿Qué es lo más común que uno encuentra en un proceso electoral? Bueno, hay todo tipo de cosas, claro. Me imagino. Puede haber, digamos, en 2 categorías. Los problemas de largo plazo, que vienen ya de mucho antes del día de la elección,
que son pues, dificultades que puedan tener algunos candidatos, algunos partidos para hacer campaña, el hecho de que ciertas personas no estén, digamos, registradas para votar y que tengan dificultades para registrarse, impedimentos que se les pongan a los partidos en términos de acceso a los medios de comunicación. La variedad es enorme y luego el día de la elección, pues los problemas más importantes suelen ser esto que comentaba antes, que haya votantes que no puedan ejercer su derecho o que no se haga un cómputo que responda a la realidad de lo que la gente ha votado, que responda a la voluntad del Esto estamos hablando del conteo. Estamos hablando del conteo, sí. Por supuesto no estoy hablando de Ecuador. En general, por lo que yo conozco de Ecuador, aquí no ha habido problemas en la administración del proceso electoral muy relevantes a lo largo de los años, esa es la verdad. Sí, o sea, realmente justamente recordando en el 2017 cuando hubo la elección presidencial, veníamos de 10 años del correísmo, supuestamente iba a continuar el correísmo con Lenín Moreno, pero sí hubo como un proceso electoral cuestionado, mucha gente incluso salió a las calles y decía como que este conteo, creían que ganó otro actor político que era Guillermo Lasso, no sé cómo lo viste tú. Bueno, yo sería muy atrevido pronunciarme sobre algo que yo no he vivido en primera persona. Yo conozco esa polémica a través de los medios de comunicación, pero francamente no tengo la información para emitir un juicio de valor en ese caso particular. Claro. Bien, Javier, tú nos comentabas que estuviste aquí en el 2008 cuando se dio la Asamblea Constituyente, la reforma de la Asamblea. Me gustaría más o menos hacer un análisis de aquel tiempo. Como te digo, venimos de 10 años del correísmo. En aquel tiempo, ¿tú cómo viste el proceso electoral? Bueno, el informe de la Unión Europea por entonces no halló enormes problemas, como he dicho antes, en la administración de las elecciones. Yo venía en calidad de analista de medios y tanto entonces como en el 2002 yo percibí una voluntad de los medios de comunicación de dar, digamos, una información de la mayor calidad posible y de la mayor imparcialidad posible. Esa es la realidad. Tal vez en el 2008 ya estábamos en un escenario político más polarizado, pero francamente yo como observador de medios no vi ahí enormes problemas. No, vi una situación, digamos, muy cerca de lo que se podría considerar normalidad en un proceso electoral. Claro, Javier. Bueno, ahora un fenómeno que está ocurriendo en este proceso electoral es la indecisión de la gente. Ese dato apunta que ya llega al 68% y sube aún más cuando hablamos del Consejo de Participación Ciudadana. Me gustaría hacer la comparación. En aquel tiempo, ¿tú visualizaste algo de la indecisión de la gente? ¿Era menor? Ahora se habla de una indecisión mayor. Claro, bueno, esto es, hay una característica muy peculiar de estas elecciones del domingo en lo que se refiere a la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una elección muy peculiar, la verdad es que es realmente singular. Estamos hablando de que hay 43 candidatos que se presentan a 7 puestos de elección y son candidatos que no pueden hacer campaña y que la gente en general no conoce. Eso nos hace anticipar que sí, que hay una indecisión mucho mayor. La gente no conoce a los candidatos, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Yo como observador no me gusta prejuzgar, vamos a ver qué ocurre el domingo, pero por la naturaleza de la elección uno podría esperar un menor voto a candidaturas del que suele haber en una elección, digamos, convencional. Claro, justamente estamos hablando del Consejo de Participación, que también puede ser llamado como un fenómeno en Ecuador que no existe en otros países, porque las funciones de elegir a quienes van a controlar ciertos ámbitos del Estado es del legislativo, de la Asamblea. ¿Tú cómo ves, bueno, estacionándonos en el Consejo de Participación Ciudadana y su propaganda, ¿tú crees que se debió difundir de mayor forma? ¿Cuál sería la forma correcta de presentar a los candidatos? Bueno, uno hace lo que puede hacer, lo que está en su mano, con los recursos que tiene. Yo no me atrevo a juzgar a este momento al Consejo Nacional Electoral. Entiendo que en parte era una labor de ellos hacer esa difusión. Sé que hay unos spots que se han
que se han hecho para que esos candidatos se presenten ante la opinión pública. Si es suficiente o no, el domingo nos lo dirá. Como entiendo que ellos también estaban impedidos por la ley a hacer campaña, son candidatos que no están oficialmente, al menos, respaldados por partidos, no tienen un programa. Es una elección muy peculiar, muy difícil, y bueno, vamos a ver lo que ocurre. Bien, Javier, justamente en esa misma línea de la indecisión, no sabemos por qué consejeros votar, por qué alcaldes incluso tampoco sabemos. ¿Por qué crees, en un contexto general, por qué crees que se puede dar la indecisión en un elector a 4 días de elegir a su candidato? Bueno, la indecisión es un fenómeno muy contemporáneo. Ya no es solo de Ecuador, en todo el mundo hay una enorme desafección política. La gente ha perdido la confianza en la política como una forma de transformar la realidad, como una forma de mejorar su vida, y eso se traduce a veces en rechazo a la política, en falta de interés, en no querer informarse, en ignorar la información política y en no decidirse por ningún candidato, porque los votantes a veces los tienden a meter todos en el mismo bote de los incapaces, corruptos, etc. Es un fenómeno muy contemporáneo. Como te digo, la gente ha perdido la confianza en la política y el resultado el día de las elecciones se ve muy claramente. Claro, y digamos, comparando con nuestra región o con tal vez otro país, ¿te parece que el 68% de indecisión es realmente preocupante? ¿Hay una alarma? Pues sí, le debería preocupar a los políticos mucho. El 68% de la población quiere decir que se van a elegir autoridades solo con la opinión de 1/3 de los habilitados para votar. A mí me preocuparía, desde luego. Claro. Justamente otro problema del que me gustaría hablar en estas elecciones es la falta de debate de los candidatos. Muchos candidatos, sobre todo los que ya están supuestamente en la pirámide de las encuestas, se niegan a debatir. No sé si los asesores políticos le dicen no debatas, pero justamente también entra aquí el papel de los medios y el código de democracia que te exige debatir para que la gente conozca las propuestas. ¿Cómo ves tú el papel? ¿Es tan importante el papel de un medio de comunicación en el debate? Claro, bueno, eso también pasa en todas partes, ¿no? El candidato que ocupa el cargo que se somete a elección o que va arriba en las encuestas tiene muy pocos incentivos para debatir, porque por un mal día puede cometer un error que luego pague perdiendo la elección. La verdad es que en este país no existe una obligación formal de debatir, pero sí existe en otros países de la región y es algo que se podría considerar. Ante la indecisión que hay, ante el desinterés de la gente en política, si hubiese una institución como el Consejo Nacional Electoral que promoviese debates y que además contase con la obligatoriedad de los candidatos a debatir, como ocurre en países como México o Argentina, tal vez se podrían mejorar un poco las cosas. Si a los candidatos se le da la elección, lógicamente los que están mejor situados no van a querer arriesgarse. Eso es humano y ocurre en todas partes. Y justamente, ¿por qué crees que los medios juegan un papel importante? ¿Cómo deberían tratar los medios para ayudar a la gente a decidirse por un candidato? ¿Cuál sería el método? Claro, en un sistema político democrático los medios tienen un papel crucial porque los votantes no pueden emitir un voto racional, informado, si los medios no les dan una información de calidad. Los medios tienen un papel fundamental. Pero claro, tienen también sus límites. Un debate no se produce porque los medios quieran que se produzca, sino porque los candidatos se sientan a debatir. Claro, les pueden poner cierta presión, pero si los candidatos se niegan y cuando se ven ganadores tienen todos los incentivos para negarse, pues ¿qué pueden hacer los medios? En realidad es lo que ha pasado en el Ecuador. Hay medios que han insistido en realizar estos debates, pero los candidatos se han negado y a quienes vemos en los debates son realmente candidatos que tienen menor puntuación. Claro, eso es así en todas partes. Cuando no existe una obligación o cuando la tradición ya de por sí, como en Estados Unidos o Canadá, no te obliga a debatir, pues los que tienen más que ganar en un debate son los candidatos más pequeños, que son los que se pueden arriesgar y pueden incluso hacer ofertas atrevidas, porque es que no tienen nada que perder, tienen todo que ganar en un debate. Y Javier, ¿tú cómo ves también, siguiendo esta línea de los medios, muchas veces se habla de que hay medios, la gente habla realmente, de que hay medios que se inclinan más por una candidatura, tal vez le sacan más propaganda a uno, más de entrevista al más famoso, y a los
con menores puntuados, a los menores puntuados les dejan como a un lado. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se debe la democratización en los medios? Bueno, eso... Hay una lógica periodística que explica eso, y es que los medios se interesan más por los ganadores, por los pequeños no se interesan, no tienen tanto interés a menos que tengan un conocimiento de comunicación política que haga que atraiga la atención de los medios. Eso es así en todas partes. Claro que no todos los medios tienen las mismas obligaciones. Un periódico, por ejemplo, se considera, en términos de estándares internacionales, se considera que es lícito que un periódico pueda tener su línea editorial que prefiere unos candidatos sobre otros. Claro. Pero cuando hablamos de medios de comunicación públicos, del Estado, por ejemplo, o de la radio, de la televisión, que ocupan un espacio público, que están sujetos a un régimen de licencias, ellos tienen obligaciones mayores. Ellos tienen, sobre todo en una campaña electoral, están obligados a dar una cobertura más imparcial, a ofrecer, digamos, como pago a su ocupación de un espacio público, ofrecer un servicio público que es dar información de calidad a la gente. Yo creo que radios, televisiones y sobre todo los medios del Estado, del tipo que sean, tienen mayores obligaciones que otros medios, como por ejemplo un medio de Internet o la prensa escrita. Justamente no sé si tú has tenido la oportunidad de observar cómo están tratando los medios ahora este tema de los candidatos y el proceso electoral. Pues la verdad es que llevo un día aquí y he tenido una estancia tan corta que no me ha dado para hacer una idea de conjunto de cómo es esto. Como te digo, mi experiencia de haber estado antes en el país es que la prensa escrita sobre todo, pero también los medios de comunicación electrónicos, fundamentalmente las grandes televisiones, me parecía que tenían buena capacidad profesional y, digamos, una intención general de ofrecer información de calidad y de ser más o menos equitativos, equilibrados y justos. ¿Y entre tus tareas de observador también vas a analizar a los medios o únicamente va a ser como tal proceso electoral? Bueno, en esta ocasión yo voy a analizar, sobre todo por el tiempo, la jornada de votación. Normalmente el análisis de medios lo hago con un equipo de monitores locales a los que, digamos, formo sobre la forma de registrar la información política que aparece en una muestra de medios de comunicación, y en este caso no voy a tener ese equipo de monitores. Claro, Javier, me gustaría hablar también de otro problema que se presenta en estas elecciones electorales. En el Ecuador, un país relativamente chiquito tiene alrededor o más de 80.000 candidatos para las 11.000 dignidades. O sea, sobrepasamos de largo con las candidaturas. ¿Cómo ves tú este fenómeno? ¿Por qué crees que se da que un país chiquito tenga tantos candidatos? En la capital hay 18 candidatos para la alcaldía. Claro, bueno, eso es propio del sistema político y de las características del sistema político. En otros países, para que eso no ocurra, se limita más la capacidad de los candidatos a presentarse, pues pidiéndoles un número de firmas para presentarse a la elección. En realidad no podemos hablar de un estándar internacional que nos diga a partir de cuántos candidatos una elección empieza a ser más problemática. El caso es que en el caso del Ecuador es problemático en ese sentido. Hay demasiados candidatos y eso es un trabajo adicional para los medios de comunicación. Totalmente. Y sobre todo, y para la gente, claro, a nivel... Tendría que haber un esfuerzo concertado de los medios desde el nivel local hasta el nivel nacional para hacer una campaña informativa y, claro, también la colaboración de los candidatos, que muchas veces no quieren aparecer en los medios de comunicación. Es complicado, sí. Tal vez habría que pensar en una forma de reducir el número de candidatos por la vía de poner requisitos más exigentes a las candidaturas. Pero claro, es algo que tienen que convenir las fuerzas políticas. Tal vez no sería como coartar un poco la democracia, porque mucha gente habla de que una variedad de candidatos nos ofrecen más democracia porque tienes toda una variedad para elegir. Efectivamente, ese es el debate, ¿no? Es dónde termina el derecho a presentarse a las elecciones y dónde empieza ya unas dificultades que le impidan a la gente emitir un voto informado, saber quiénes son los que se presentan. Hay que llegar a un equilibrio y
Lo ideal es que las principales fuerzas políticas del país lleguen a un consenso lo más fuerte posible en cuanto a eso, a partir de qué apoyo se considera, digamos, adecuado que un candidato pueda presentarse a las elecciones. Hay que tener mucho cuidado, efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Claro. Y justamente también con esto de los candidatos es un alto número igual de partidos, son 279 partidos que están ahora en el Ecuador. Claro. ¿Cómo podemos analizar, y no exactamente en el Ecuador, sino también en otros países, que existan tantos partidos, movimientos que no se quieran juntar? Muchos hablan de temas de ego de los candidatos que no quieren hacer alianzas. Claro, eso funciona así, es verdad. Es cierto que las limitaciones que ha habido en otros países de la región, por ejemplo en Perú, para la formación de partidos, han dado lugar al problema opuesto, y es que los que tienen, digamos, han conseguido los apoyos suficientes para crear un partido, ofrecen esos partidos como vientres de alquiler, como, digamos, como plataforma electoral a ciertas personas para que se presenten como candidatos, a cambio de, digamos, negociaciones que no siempre son muy limpias. Entonces hay que llegar a un equilibrio en el cual ni haya un número abrumador de candidatos que confundan a los electores, pero que no haya tampoco impedimentos importantes para que las fuerzas políticas se presenten y haya una pluralidad de elección el día de las votaciones. Y es difícil llegar a ese equilibrio. Claro, perfectamente. Pero ya para terminar, como que por el tema del comportamiento electoral que hemos tenido los ecuatorianos, también algo aquí importante es, ahora se habla mucho de los millennials, de estos jóvenes, que realmente, como tú decías, es un fenómeno que se da a nivel internacional, se interesan muy poco por la política. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, aparte de la falta de interés, que es evidente aquí y en todas partes, hay otro elemento añadido, que es el uso de las redes sociales. Los millennials son personas que se informan más por las redes sociales, y las redes sociales tienen varias características muy peculiares. Hay quien dice que las redes sociales no tienen la capacidad de cambiar el comportamiento electoral como lo tienen los medios tradicionales, porque en redes sociales la gente solo se comunica o solo se expone a información que es congruente con sus inclinaciones previas. Es decir, si yo soy una persona de izquierdas, estaré asociado a otros usuarios de Twitter o de Facebook que son de izquierdas como yo, o leeré unos medios de comunicación a través de Internet que son congruentes con mi línea ideológica, y si soy de derechas, lo contrario. Eso, digamos, limitaría la capacidad de los medios para cambiar el comportamiento electoral. Pero, por otro lado, hay también un asunto muy peculiar de las redes sociales, y es que la gente, muchas veces sin advertirlo, está facilitando una enorme cantidad de información personal que habilita a intereses comerciales y políticos a mandarles mensajes altamente personalizados sin que ellos lo perciban, y esa falta de percepción hace que esos mensajes sean más persuasivos. Y en elecciones muy reñidas, las redes sociales, como hemos visto en Estados Unidos en 2016, o en el referéndum de permanencia en la Unión Europea de Gran Bretaña del mismo año, pueden tener un papel decisivo y pueden decidir la elección. Claro, y justamente ahorita hablando de redes sociales se me viene a la mente, no sé si tal vez escuchaste aquí en Ecuador, un asambleísta estaba ofertando, diciendo que debería haber un control sobre las redes sociales. Incluso esto lo pidió Rafael Correa hace unos años. ¿Tú cómo ves que se debe coartar o se deba restringir o tener reglas para que la gente se exprese en redes sociales? Ahora también incluyendo que es importante para que los candidatos puedan difundir. Yo no soy partidario de que se limite el papel de las redes sociales. Es verdad que la libertad de expresión no es un derecho, digamos, no limitable. La libertad de expresión, pero la libertad de expresión es un derecho fundamental que solo hay que limitar en caso de que ese ejercicio esté impidiendo otros derechos fundamentales. Pongo los casos más evidentes: el discurso de odio, incitar a la violencia contra otras personas, eso no puede ser permitido en las redes sociales, pero en general yo no soy partidario, ni yo ni las organizaciones internacionales que defienden la libertad de expresión o, digamos, asociaciones de periodistas son partidarias de que se limite vía legal
por vía legal la libertad de expresión en las redes, a menos que se estén, digamos, limitando, que se estén impidiendo el ejercicio de otros derechos o que se amenace la vida, la seguridad de las personas o otro derecho fundamental. ¿Y cómo crees que se debería tal vez regular? O sea, no hablemos de reglas, pero realmente, como tú dices, puede haber mucho odio en redes sociales, incluso lo que puede afectar a mucha gente porque pueden tirar una mentira. Claro, ¿Cómo regulamos? Vamos a ver, en cuanto a cuestiones como el discurso de odio, limitar el discurso de odio, la incitación a la violencia, ya el derecho positivo, las leyes, digamos, regulares, el Código Penal, normalmente se pueden hacer cargo de esas cuestiones. En cuanto a lo que tú dices de las mentiras, que también es un problema muy importante, es muy difícil porque las redes sociales hay que actuar muy rápidamente, claro. Las campañas electorales son cortas y una mentira o un ataque contra un candidato 2 días antes de la elección le puede hacer un daño muchas irreparable. Veces una mentira es mucho más creíble a veces en redes sociales que la verdad. Claro. Se difunde más. Claro, y es muy difícil. A veces uno tiene la duda si contrarrestar la mentira o quedarse callado, porque uno cuando empieza a informar sobre esa mentira, de alguna manera indirectamente le está dando difusión también. Ahí yo creo que digamos que hay un problema de sistema inmunológico de la ciudadanía. Lo que tenemos que hacer es educar a los ciudadanos para que sean capaces de distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. Y al mismo tiempo hay que promover también iniciativas de medios de comunicación que hay en muchos países contra la desinformación. Es decir, habilitar a grupos de periodistas profesionales que sean capaces de detectar mentiras y desmontarlas delante de la opinión pública y en el proceso enseñarle a la gente a distinguir cuáles son las fuentes de información fiables, cómo distinguir una información falsa de una verdadera y sobre todo a desconfiar. Claro. Perfecto. Ahora me gustaría pasar a otra sección en la que me gustaría hablar de la campaña por el voto nulo. Aquí en el Ecuador siempre hay campañas por el voto nulo, realmente son minorías, pero esta vez tuvo un poco más de eco porque intervinieron actores políticos importantes que todavía están vigentes en el medio. ¿Cómo ves tú, y sobre todo esto para el Consejo de Participación Ciudadana, cómo ves tú que la gente esté apoyando al voto nulo? ¿Qué nos quiere decir este comportamiento? Bueno, es un comportamiento que tiene una motivación política, probablemente partidista. Dentro de lo que sea esté de acuerdo con la ley, yo no veo ningún inconveniente. Creo que en Ecuador, tengo entendido que no es... está prohibido hacer campaña por el voto nulo. No sé si estoy bien informado. No, sí es permitido realmente. Sí. Pues entonces... Pero digamos, ¿esto yo como observador prefiero no pronunciarme sobre la campaña de los partidos políticos. No, creo que no debo hacer eso. Oye, perfecto. Sigamos igualmente en la misma línea sin tocar esos temas. Esto del voto nulo también se le complicó un poco al Consejo Nacional Electoral porque no sabían cómo contabilizar. Como digo, estamos a 4 días de las elecciones y recién ayer en horas de la noche medio que definieron, porque recién votan hoy cómo se va a sumar los votos nulos. Entendiendo que son 7 candidatos, son 3 papeletas, 3 mujeres, 3 hombres y unas nacionalidades. Ellos dicen que cada ciudadano equivale a un voto y le van a fraccionar en 7. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece correcto? Porque hay gente que dice que únicamente se debería contar un voto nulo. Si yo anulo las 3 papeletas de la misma votación, un voto nulo. Ahora ellos les quieren contar como 7. Bueno, la verdad, pensándolo sobre la marcha, es una decisión muy reciente de la que yo no estaba informado. Creo que a la hora de la verdad es irrelevante, ¿sabes? Porque lo que importa es en realidad cuál es el voto válido para las 3, digamos, para las 3 cuotas que hay en el Consejo de Participación Ciudadana, que lo computes como 1 o como 3. Es que yo no sé qué implicación... Justamente puede ser importante porque la campaña del nulo se ha vuelto fuerte porque quieren que no se elija a ningún candidato. Ellos tienen la esperanza de que ganen los votos nulos, aunque dicen que no sería posible. Pero si ya tenemos que un voto fraccionado en 7 ya son 7 votos nulos, puede existir alguna posibilidad de que el voto nulo gane, lo que nos llevaría a unas nuevas elecciones.
Me parece puede ser difícil, importante. me parece difícil que el voto nulo vaya a superar el válido. Yo entiendo que lo que dice la ley electoral en el país es que la elección se anula si los votos blancos, no los nulos, son superiores a los votos de candidaturas. Pero como te digo, estoy haciendo esta reflexión sobre la marcha, me falta información para tener una opinión más informada. Frito, tú que estuviste aquí en el 2008, porque realmente como recién llegas al país te vas a actualizar de todo lo que está pasando Claro. en el proceso electoral. ¿Cómo ves nuestro sistema de levantarnos de la mañana, ir a las urnas, la gente que está en el conteo, que está en las mesas, se levanta a las 6 de la mañana para estar en la junta temprano? Tiene todo el cansancio de la mañana de que la gente va llegando, va con preguntas, le van dando las papeletas, van firmando. Y a la noche esa misma gente cansada de la mañana va a contar. O sea, ¿qué definición, qué certeros pueden ser esos conteos con gente tan cansada? Bueno, no es muy distinto a lo que ocurre en otros países de la región o lo que ocurre en Europa, en Asia. Así suele funcionar en todas partes. Son jornadas muy largas. La forma de solucionar eso es motivar a la gente, remunerarlos en la medida de lo posible y, sobre todo, motivarlos, implicar a la gente más joven. Eso es bueno también para la salud del sistema político. Pero me parece que otras soluciones para esa cuestión son difíciles. Y hablando de un sistema más tecnológico, digamos, ahorita es un poco manual lo que hacemos. Y digitalizarlo, votar por una computadora, por el internet, que vaya a un sistema en donde se contabilicen, ¿qué tan factible ves tú eso? Bueno, la regla general en estos casos es que es mejor no arreglar lo que ya funciona. Si una cosa funciona, mejor no tratar de hacer innovaciones que pueden, digamos, erosionar la confianza que tiene la gente en la votación, en la administración electoral. La experiencia que hay en el mundo son muy distintas. Tenemos desde países como Estonia, en el que la gente vota con el celular y puede votar varias veces y solo el último voto es el que cuenta, y países como Holanda, que empezaron a implementar el voto electrónico y que, por los problemas que vieron en la confianza de los votantes, lo echaron para atrás y lo revirtieron. La región también nos da ejemplos de sistemas de votación electrónico que funcionan y otro que son, con razones o sin ellas, más discutidos. Es una cuestión también, otra vez, de consenso entre las fuerzas políticas y de confianza de los electores. Es el Consejo Nacional Electoral quien tiene que evaluar si se dan las condiciones tecnológicas para hacerlo en términos de cobertura de la señal en todo el país y si la gente va a confiar en eso. Normalmente, en contextos políticos en los que hay mucha desconfianza, yo personalmente no aconsejaría implementar un voto electrónico, sobre todo si es de manera drástica. Tal vez se puede empezar por elecciones en el exterior o en elecciones locales y, en función de la experiencia, ampliarlo a otro tipo de elecciones hasta llegar al nivel nacional. Perfecto, hablando igual de este sistema del proceso electoral, aquí en el Ecuador el voto es obligatorio, mayores de 18 años. En otros países es opcional. ¿Cuál crees que es el mejor método? ¿Por qué en el Ecuador estamos obligados a ir a votar y no tengo la opción? El mejor método es siempre el que tiene mayor consenso de la gente. Digamos, la práctica internacional no nos dice esto es lo excelente y esto es lo pésimo. No, lo que es clave es que haya, el mayor número de fuerzas políticas que representan la mayor pluralidad posible, que haya el mayor consenso entre ellas y que haya el mayor apoyo de la población, de los votantes. Yo creo que esa es la clave. ¿Pero crees que tal vez una persona se ve más motivada a ir a votar por sus convicciones más que porque le obliguen? ¿Cómo se ve en ese comportamiento? Mira, lo que suele ocurrir cuando se pasa el voto obligatorio al voto, digamos, voluntario, es que cae drásticamente la tasa de participación, sobre todo cuando hay mucha desafección.
Hay un ejemplo próximo muy claro, que es el de Chile. En Chile cayó muy drásticamente la tasa de participación cuando se suprimió la obligatoriedad del voto. Hay que pensárselo muy bien. Claro, perfectamente. Hay que pensárselo muy bien eso. Sí, sobre todo aquí, si estamos hablando de un nivel tan alto de indecisión, la gente... Claro. Si no me obligan y no tengo que pagar multas y no voto, no voy. Efectivamente, efectivamente. Luego la gente se quejará y tendrá menos razones para hacerlo porque hay menos gente que va a votar. Entonces hay que pensarse muy bien eso, claro. Perfecto, Javier. Para finalizar, me gustaría saber si ya tienes un cronograma de a dónde vas a ir, qué actividades se van a realizar en cuanto a la observación internacional. Sí, bueno, yo voy a ir en un grupo de 3 personas, entiendo, a la provincia de Azuay. Vamos a estar en Cuenca el sábado, el viernes y el sábado, haciendo entrevistas, contactos, reconociendo el terreno, haciendo también, practicando las rutas que vamos a hacer el domingo. El domingo observaremos desde la mañana hasta la noche todo el proceso de votación, desde la apertura de los centros de votación, el ejercicio del derecho a voto y el cómputo. Y no sé todavía si en la noche del domingo o en la mañana del lunes vendremos aquí, entregaremos los formularios de observación al Consejo Nacional Electoral y haremos una evaluación de lo que hemos visto. Y esto que digo para mí y el equipo con el que yo voy es equivalente para el resto de observadores que van a estar creo que en todas las provincias del país. Perfecto, Javier, muchas gracias por acompañarnos y tener esta conversación. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse con nosotros. Tendremos más de Café de la Posta el día de mañana.